Estamos en la época medieval. Los druidas, siendo los brujos más poderosos del planeta, instruyeron a los templarios, y dentro del idioma de los druidas, para referirse a algo mágico, a algo encantado, a algo que es hechizado, utilizan la palabra gótico. Por eso gótico en el idioma de los druidas, eso es lo que significa. Entonces los instruyeron para empezar a utilizar un arte gótico. El arte gótico iba a ser utilizado en la construcción de las grandes catedrales que originalmente se empezaron a construir por allá en Francia, Inglaterra, es decir, en Europa. Conoceremos entonces que fue después de la época medieval que empiezan a salir muchas doctrinas al mundo. Las doctrinas de los Rosacruces y muchos grupos entonces que empezaron a hablar de conocimientos alquímicos, conocimientos de energías y de influencias cosmotelúricas en los hombres. Debido al estudio que se hizo, empezaron a construir los sitios donde se iba a difundir la cátedra de Moisés. A esos sitios le llamaron catedrales. Las mayores realizaciones del gótico se manifestaron en el terreno de la arquitectura religiosa. ¿En qué consiste el arte gótico? En construir catedrales hembras y catedrales machos. Entonces, ¿cómo funciona? Hay 3 naves, y donde hay mayor influencia del sol, es decir, donde llega más energía solar, construyen una catedral hembra. Es la que tiene las 2 naves laterales más alargadas, que representan las 2 piernas abiertas, y el sol penetra estas 2 agujas. En el sitio donde hay más energía magnética, construyen catedrales macho, las que tienen la nave central más alargada, que representa el falo, porque todo el magnetismo terrestre es absorbido por el mármol y es dirigido hacia la nave central. ¿Qué hacen los purpurados? Luego se hacen llamar templarios. A través de la historia se dijo que la raza aria eran los alemanes, la raza nórdica, es decir, los descendientes de Francia e Inglaterra. Originalmente la raza aria, ya sabemos que son los judíos, los arios dedicados a la construcción del templo. En ese tiempo fue una orden religiosa y militar. Vamos a conocer por qué. Este fue entonces uno de los grandes maestros. A principios del siglo XIII, los caballeros templarios, orden militar y religiosa, se convirtieron en los banqueros internacionales de Europa y eran los tesoreros designados de la familia real francesa y del Vaticano. Esto ha funcionado a través del tiempo. De la misma forma, por casi 200 años, esta orden religiosa y militar de guerreros y miembros influyentes usaron las cruzadas como trampolín para ganar poderes y privilegios sin precedentes. Han sido descritos como una iglesia dentro de la iglesia, un estado dentro de un estado. Eran completamente autónomos, solo le rendían cuentas al mismísimo Papa. Se encargan entonces de pedir un diezmo. Ese diezmo va al Vaticano, y ya sabemos que el Vaticano es la mejor empresa productora de dinero para el sionismo mundial. Por eso piden un diezmo. Por eso el Vaticano es cuidado por la misma raza de los andromedianos. Estamos hablando de Suiza. Todos los suizos son de esa raza. Por eso Suiza es un lugar donde no necesitan de los 4 poderes. En Suiza no necesitan la política, la economía, la religión y el militarismo, porque cada ciudadano de Suiza es los 4 poderes. Todos son espías. Por eso los grandes gobernantes del mundo
toman el dinero después de su gobierno y lo mandan a bancos suizos. Y es una ciudad donde nadie tiene hambre, no existe la pobreza, no existe el mendigo, no existe nada de eso. ¿Por qué? Porque mensualmente el gobierno tiene que repartirle una gran cantidad de dinero a sus habitantes para que no los ahogue el dinero que le han robado a todos los países del mundo. A nivel subterráneo, Suiza entonces conserva las grandes reservas de oro de los países del mundo, porque el oro es utilizado como el combustible para las naves extraterrestres. Las herencias escondidas en bancos suizos eran la última esperanza de los sobrevivientes del Holocausto. Durante décadas los suizos negaron tener conocimiento del dinero judío, pero al descubrirse que uno de los mayores bancos suizos estaba eliminando registros, la institución reconoció que tenía en depósito cerca de 50 millones de dólares. La reputación de ser un oasis neutral de los suizos recibió otro golpe cuando se demostró que lavaban dinero para el Tercer Reich. Como dijo el gran filósofo francés Voltaire, si ve a un banquero suizo saltar por una ventana, sígalo, seguramente hay dinero que ganar. ¿Qué empezaron a conocer los templarios en esta época? El temple y las energías cosmotelúricas. Los grandes maestros constructores, conocedores de las energías secretas que emanaban de la naturaleza, las aplicaron al erigir sus templos. Todas las catedrales van a tener una conformación idéntica, ¿cierto? Todas se parecen. Todas van a tener las tres naves. Esta nave tiene una función, al igual que esta, al igual que esta. Entonces, conozcamos primero que todo la conformación. Una de las claves de la sociedad secreta francmasona se encuentra enterrada en la saga de los primeros masones libres, los grandes constructores de catedrales del norte de Europa. En la Edad Media, estos trabajadores analfabetas poseían la increíble habilidad de transformar la piedra bruta en brillantes palacios divinos. Creo que construir con piedra siempre ha sido considerado como algo semejante a Dios. Los grandes edificios tendían a ser templos y catedrales, y las destrezas y conocimiento para construirlos provinieron de la geometría, la cual a su vez provino de la astronomía. La astronomía era el cielo, donde están las estrellas, donde están los dioses o Dios, y existía este hilo de divinidad. Sus destrezas casi mágicas le otorgaron al albañil de piedras un lugar especial en la Europa medieval. Los templarios iniciaron un enorme programa de construcción, empleando albañiles libres para construir las grandes catedrales en Chartres, Notre Dame y muchas otras por toda Europa. Las familias templarias tenían que traer albañiles y convertir a estas personas en algo similar, tal vez a templarios de bajo nivel. Tenían que darles un ritual para que estuviesen también bajo el secreto. Tengamos en cuenta algo. Los conocimientos de arquitectura que se utilizaron desde la época medieval se basaban en la arqueometría. La arqueometría es un arte extraterrestre que es dado a conocer en un libro que se llama El Arqueómetro. Para manejar la arqueometría hay que saber de astronomía. Para manejar todo esto hay que estudiar el libro de la Cábala. El libro de la Cábala es el libro que contiene toda la parte de la filosofía, la numerología, es decir, toda la parte de la astronomía que manejan los judíos, los templarios. Este libro solamente es manejado por maestros ascendidos de los Rosacruces. Y entonces en este libro denuncian cómo toda la arquitectura que fue utilizada para construir los puentes de Francia, de Europa, los castillos de Inglaterra, las pirámides, son entonces construidas gracias a estos conocimientos, y por eso tanto castillos, puentes, asimismo
las pirámides tienen ángulos de incidencia que apuntan hacia Orión. La pregunta es ¿por qué? Sabemos entonces que la arqueometría, siendo un arte extraterrestre, fue manejado originalmente por los templarios, que son los mismos purpurados. La salida de Satanás del cielo no aparece en toda la Biblia hebrea, pero se consigue en el texto apócrifo La vida de Adán y Eva. En ese texto, Satanás enfurece a Dios al desobedecer la orden divina de adorar a Adán. Satanás intenta justificar su rechazo, argumentando que él fue hecho primero y que por lo tanto tiene un rango superior al de Adán. Pero Dios no lo acepta, y Satanás es expulsado del cielo solo para convertirse en el arquitecto de toda la maldad. La estrella, en la simbología masónica, se relaciona, según expertos, con la estrella de donde vinieron los creadores, Sirio, de donde llegó la iluminación, que a su vez tiene que ver con el ojo de Osiris, el todopoderoso que todo lo ve. Esta estrella, con puntas hacia abajo, tiene connotaciones satánicas o masónico-iluministas. Recordemos que Lucifer significa el portador de la luz, el que le otorgó el conocimiento al hombre, y por el cual el hombre puede llegar a ser Dios. Antes de que el Vaticano fuera infiltrado por la masonería, la Iglesia trataba de exterminar a cualquiera con esta. En nuestro país, en Amalusa, en la provincia de Loja. La noticia publicada en varios medios de comunicación da cuenta de un video captado por un grupo de niños en un teléfono celular. Es la virgencita, mami. Mami, es la virgencita. Mami. ¡Auxilio! La virgencita. En las nubes. Es la virgencita. Era la tarde del martes 30 de diciembre, cuando los pequeños pasaron junto a una urna dedicada a la Virgen la Dolorosa. Jenny, de 10 años, prendió su celular y grabó con dirección al cielo. Al revisar la filmación, que tiene una duración de 17 segundos, simplemente no lo podía creer. Había captado una imagen muy parecida a la de la Virgen María. Es la virgencita, mami. Mami, es la virgencita. Mami. ¡Auxilio! La virgencita. En las nubes. Es la virgencita. Foto triple X. Un cura católico ha sido destituido como párroco de esta iglesia al enterarse sus superiores que había puesto un anuncio personal en un sitio gay de internet. Francis Gerard, de 64 años, quien acompañó la publicación con una foto suya desnudo, proponía que lo contactaran hombres delgados y musculosos de entre 18 y 40 años. La dirección electrónica que ofrecía era la misma que daba a sus feligreses. Esta es la segunda vez en un año que un sacerdote católico de rito bizantino utiliza la internet con fines no santos. Glenn Dawidovich, un pastor de Pensilvania, tenía un sitio en internet supuestamente dedicado a la lucha libre que en realidad exhibía a hombres escasamente vestidos en actitudes libidinosas. Impulsa una política para ocultar los casos de abuso sexual de menores en el seno de la institución. El informe del programa Panorama, que fue transmitido en el Reino Unido, revela un informe secreto escrito por la Iglesia en 1962, en el que supuestamente se insta a los sacerdotes
a mantener en secreto los casos de pederastia. El productor ejecutivo del programa habló con Noticias RCN y ratificó las acusaciones. Al Vaticano no le importa lo suficiente la protección de los niños para evitar los abusos. Solo le interesa proteger a la Iglesia como institución. En el documental se entregan testimonios que acusan al sumo pontífice de haber sido el encargado, cuando era cardenal, de que se cumplieran las directivas del informe. El Vaticano está encubriendo los abusos cometidos por los miembros de la Iglesia. El reportaje asegura que la Iglesia está actualmente protegiendo a curas que han sido acusados de pederastia en países como Estados Unidos, Irlanda, Brasil, Ecuador y Colombia. La BBC de Londres publicó hoy un documento que acusa al Papa Benedicto XVI de haber participado en los años 60 en la ocultación de casos de pederastia cometidos por sacerdotes. El documento es un texto que contendría instrucciones a los obispos para enfrentar las acusaciones de abuso de menores de edad. El encargado de hacer cumplir esas instrucciones habría sido el cardenal Ratzinger, hoy Papa Benedicto XVI. Había tal hormigueo de bichos por doquier en Roma que no había nada parecido en Babilonia. El Papa debería controlarse y sacar sus dedos del pastel. Tallas en madera que mostraban al Papa viviendo lujosamente de la corrupción. Uno incluso mostraba al Papa como un sirviente de Satán. Comenzamos a ver la lucha con Roma como una batalla épica contra el diablo mismo. Babilonia es la ciudad del mal, y la Iglesia ha sido raptada, ha sido llevada a Babilonia. It seems that you do not know that the unjust will not inherit the kingdom of heaven. There is no way out. Do not expect any hope. Know you all that neither the fornicators, nor the adulterers, nor the sodomites, nor the effeminates, nor the idolaters, nor the thieves, nor the rapacious, nor the greedy, nor the inebriates shall inherit the kingdom of heaven. Estos símbolos los vamos a manejar porque con la arqueometría fue construida la ciudad del Vaticano y ya hemos aprendido que es una similitud a los planos que se trazaron de Agartha de acuerdo al libro del arqueómetro. Hablemos un poco de la conformación de las catedrales gracias a la arquitectura gótica. Todas van a tener arcos, bóvedas, cúpulas, ojiva, agujas, vitrales y 3 naves principales, y cada parte tiene una función. Recuerden que todo fue estudiado desde la época medieval. ¿Para qué? Para robar energías. Hablemos primero de esta ley que se enseñó en el tercer sello, la ley del arco iris. Una promesa. La promesa del Espíritu Santo que la serpiente no posee porque es brutalidad e ignorancia y vive en la oscuridad donde el arco iris no le refleja sus colores de ley. Una promesa para los hombres de la luz que no tienen los oscuros. Por eso construyen sus propios arcos. Por eso las catedrales, todas siendo góticas, tienen la entrada en forma de arco. El arco oscuro. Y tengamos en cuenta que ellos hablan de la sinarquía, un sistema de gobierno basado en 4 poderes. Sinarquía, la misma palabra lo dice. Sin arcos. Están cortados de esa promesa. Al no tener esa promesa de vida, entonces lo primero que hacen es construir su arco oscuro. Este es el arco de la sinarquía. En la época medieval a esto le llamaban el rosetón. Decían entonces que gracias al sitio donde estaban construidas las catedrales, trataban de poner la parte frontal hacia el oriente, porque en el oriente nace el sol y desde la salida del sol los rayos empezaban a chocar contra el rosetón. Y la influencia en la parte interna de la catedral se iba a dar entonces con el paso del tiempo, ya no por el rosetón, sino por lo que con el paso del tiempo se convirtió en vitral. Los vitrales tienen una función.
La mayoría de los vitrales, todos son amorfos, es decir, no tienen una forma determinada, son cortes puestos formando cualquier tipo de figura, y la característica entonces es que nunca puede faltar el color azul para el fondo, y siempre en los vitrales existen los colores de los tres primeros vórtices: el rojo, el amarillo y el verde. La pregunta es, ¿para qué sirven los vitrales? Entonces tengamos eso en cuenta, porque estamos hablando inicialmente de la conformación, para luego explicar el porqué. Asimismo, todas las catedrales van a tener la ojiva, es esta parte que también se llama cúpula, bóveda. Muchas catedrales tienen las gárgolas monumentales, y entonces uno pregunta y simplemente dicen que son decoraciones. Pero si esos animales tan horribles son relacionados con el demonio, ¿qué hacen en una iglesia? Supuestamente una iglesia de Dios. Entonces, las gárgolas tienen una función. Se asoman desafiantes en las cornisas de las grandes catedrales, congeladas en tensa inmovilidad en medio de la tierra y el cielo, mirando al exterior, como esperando que algo suceda. Invocan un poder, a veces peligroso y potencialmente difícil de controlar. Son depositarias del encargo divino. Refiere a la tradición francesa la existencia de un dragón llamado la Gargouille. Tragaba barcos, destruía todo aquello que se interponía en la trayectoria de su fiero aliento, y escupía agua, tanta que ocasionaba todo tipo de inundaciones. Esta curiosa leyenda, más encantadora que real, viene a explicar el origen de la palabra gárgola como sinónimo de escupir agua con facilidad, intención primaria de las esculturas ubicadas en lo alto de las iglesias. Durante la Edad Media, las gárgolas se utilizaron como desagües y sumideros a través de los cuales se expulsaba el agua de la lluvia. El rasgo distintivo de sus expresiones es que nunca son bellas, sino intencionalmente horribles y grotescas. Son muchas las explicaciones que se han intentado buscar a lo largo de los siglos para explicar el significado oculto de las gárgolas. Algunos creen que son almas condenadas por sus pecados, a las que se impide la entrada a la casa de Dios, y cuyos lamentos se pueden escuchar en el silencio de la noche. Otra explicación nos habla de dioses antiguos convertidos en demonios, reconocidos por su poder y de admirable respeto, pero al mismo tiempo domesticados y relegados al servilismo como guardianes del templo de la nueva fe. Hechos a su imagen y congelados por siempre, su cara mirando al exterior, protegiendo un lugar al que nunca podrán entrar. En estos días ya no inspiran miedo. Mucha gente que ha aportado a la construcción de una iglesia tiene derecho a ser convertida en una gárgola. Otros, en cambio, prefieren lanzarles monedas como señal de buena suerte. Lo cierto es que la próxima vez que pase por una catedral, levante su mirada al cielo. De seguro, se llevará una gran sorpresa cuando compruebe que las gárgolas lo están observando. En la parte interna de la ojiva, en arqueometría, a estas columnas que se conectan con la parte central le llaman las vigas del bosque. Esas vigas del bosque son de materiales, hablemos de los materiales, puede ser hierro, pueden ser entonces materiales metálicos que son fundidos con cemento o yeso, pero entonces tienen una función al conectarse en esta parte central. La mayoría de las catedrales entonces también trataron de conservar la aguja catedral. La parte alta, que supuestamente es una cruz, ¿cierto? Entonces muchos curas dicen que son para rayos, y eso es mentira. Muchas de estas cruces son en plomo o en cobre, o también en hierro. ¿Cuál es la función de la aguja catedral? La aguja catedral en la época medieval tenía una característica, y es que era muy larga. Con el paso del tiempo esto cambió cuando se unió la arquitectura gótica con la arquitectura romana,
Entonces vemos que actualmente hay unas catedrales que conservan los rasgos góticos de la época medieval, y a su vez hay otras catedrales que son romanas. Sin embargo, la función es la misma. ¿Cuál era la función de los vitrales en la época medieval? That a window would be a very simple piece of glass to make. In fact, it's one of the most difficult things you can make, is a perfectly flat piece of glass. El vidrio de colores de las catedrales alcanzó su máximo esplendor en las ventanas gigantes de las catedrales góticas construidas en Europa, especialmente después del siglo XII. Pedazos de vidrio de colores fueron grabados y luego soldados entre sí para formar las ventanas. As windows got larger when the Gothic style of architecture developed, so the areas available for stained glass got larger. And decorators used these areas to fill the windows with brightly colored pictures, scenes from the Bible, scenes from daily life sometimes. And what the scenes were used for was to educate the congregation. We're dealing with a period of time when most people could neither read nor write, and the stories illustrated in the stained glass windows of Europe were their most accessible way of learning the stories of the Bible. Voy a hablar de un efecto en física que se llama refracción. Primero hablemos de la luz. De acuerdo a la física, la luz es la combinación de dos factores: una partícula de energía y vibraciones luminosas. A esa partícula de energía nosotros le hemos llamado el neutrino. ¿Qué hace un vidrio? Cuando la luz del sol choca con un vidrio, el vidrio retiene la partícula de energía y solamente le da paso a las vibraciones luminosas. Pero esas vibraciones luminosas las descompone en ondas de más baja frecuencia. Esas ondas se llaman ondas alfa. Cuando está haciendo mucho sol y ustedes van en un carro o en un bus y se hacen al lado del vidrio, ¿no les ha dado somnolencia? ¿Por qué? Porque el cerebro, siendo un órgano vivo, el cerebro reacciona debido a este proceso, y esa es inicialmente la función de los vitrales: generar un efecto de refracción. Ese efecto de refracción entonces hace que todas las personas que estén adentro escuchando misa mantengan con el cerebro en frecuencia alfa. Por eso mucha gente iba a misa y le daba sueño. Pero entonces, ¿por qué están tan interesados en mantener a las personas en frecuencia alfa? Aparte del efecto de refracción, también hay otro efecto que se llama reflexión. Y si a eso le sumamos los efectos de la cromoterapia, tengamos en cuenta que las vibraciones del color son utilizadas para muchas cosas. Los colores entonces tienen una influencia debido a su vibración en el mismo cuerpo humano. Esta técnica de carga de todos los chakras, los vórtices, todas las energías que se generan en el cuerpo físico a través de la carga kártica, electrónica del cuerpo. Debemos explicar que la mano en estos puntos contiene 3 switches. En lengua oriental se llaman vitris. Estos 3 switches disparan las frecuencias electrónicas del cuerpo. Es como prender o apagar la energía, la luz de nuestros cuartos, nuestras casas. Y en el centro está la boca mayor, digamos lo que es como una especie de volcán, por donde se generan, tanto se absorben como se dan energías. Eso está repartido en nuestras manos y a su vez en los pies. Tenemos esos switches
que están allí. Si caminamos descalzos en torno a la naturaleza, cada vez que nosotros estemos caminando por la arena, por la grama, por la tierra, estos switches están activando una serie de frecuencias eléctricas dentro de nuestros cuerpos. Las manos entonces y los pies contienen esos vitris, tanto manos como pies contienen esos vitris. Esos vitris hacen la misma actividad que lo que pudiese suceder al amanecer o al oscurecer, el ocaso o la aurora de nuestros días. Ellos están allí al momento que nosotros querramos utilizarlo. Igualmente debemos explicar que tenemos ciertos centros que son vitales electrónicamente. Están en las rodillas, hay un vórtice también mayor, o sea, un centro donde convergen muchísimas energías. También están en los codos. Igual en la frente hay uno como vórtice, en el centro del ombligo hay otro como vórtice y en la parte final de la columna hay otro como vórtice. Esos vórtices son bocas que tanto llaman como expulsan energías, pero están más que todo trabajando para absorber energías. Esas frecuencias eléctricas en el cuerpo son, digámoslo así, luminosas creacionales. Cada vez que nosotros utilicemos una frecuencia eléctrica para cargar nuestras rodillas, ellas giran, igual como giran también los chakras. El movimiento de estos vórtices son indistintos, realmente no sabemos hacia qué lugar son naturales, o sea, son naturales en un movimiento hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo. A su vez ellos tienen varios movimientos en torno a sus funciones. Es una ciencia nueva que nosotros estamos llegando ahora apenas a redescubrir. Se habló hace muchísimo tiempo de ella, sobre todo en el Oriente, y hoy en día estamos a punto de entender cómo es esta ciencia real. En suma, el cuerpo físico es un cascarón eléctrico de alta densidad. Si estamos parados sobre el piso, podemos irradiar debajo del piso aproximadamente 1,5 metros de esa energía a través de nuestros pies. Si estamos caminando en la calle, a la punta de los dedos, estirando la punta de los dedos, podemos irradiar hasta 10, 15, 20 metros. Podemos irradiar 1 metro, 2 metros, 20 centímetros según las frecuencias del cuerpo que nosotros tengamos. Aquí en este video Carlos explica, ustedes ya lo vieron, tenemos unos vórtices en las manos, en los pies, en las rodillas, que están absorbiendo todo el proceso de onda, frecuencia, vibración, energía, y de acuerdo a lo que ellos reciben, asimismo hay una influencia en nosotros. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a conocer que de acuerdo a la arquitectura gótica, de acuerdo a las enseñanzas del arqueómetro, se enseñó que los vitrales tienen entonces una influencia de cromoterapia en cada nave. Esta nave trabaja con la refracción del color rojo, la nave central con el verde y esta nave con la refracción del color amarillo. ¿Cómo funciona? Si estamos hablando de energías cosmotelúricas, tengamos en cuenta que si hay cualquier tipo de persona que va a entrar a una catedral, en ese momento los vórtices están haciendo un trabajo. Ellos reciben información del externo y del entorno. Cuando yo me abrazo con una persona, hay una retroalimentación energética. Entonces, asimismo, las personas entran. Cuando las personas son inconscientes y les gusta mantener rezando, dependiendo del vórtice que más tengan afectado, asimismo va a haber una influencia del color rojo en Efeso, verde en Esmirna y amarillo en Pérgamo. En la época medieval entonces se estableció algo. En esta nave, al fondo existía el coro.
Entonces el coro estaba integrado por personas bonitas. Y entonces habían personas que iban a la iglesia era a buscar novio. Actualmente también pasa eso. Hay personas que van a la iglesia a buscar novio, y entonces a esa nave lateral izquierda se le llamaba la nave de la pasión. Esta nave central siempre en el fondo va a contener entonces la parte donde se da el sermón, y aquí al frente van a estar todos los santos, el Cristo. Y entonces a esa nave central se le llamó la nave de la esperanza, porque aquí iban a estar representados todos los santos a los cuales las personas acudían en busca de esperanza. ¿Ya? Y esta nave tenía y tiene una característica hoy día. Siempre en esa nave al fondo hay un pequeño altar, y ese altar tiene una alcancía. A esa nave le llaman la nave del deseo. ¿Cómo funciona? Éfeso, sexo. Esmirna, emociones. Pérgamo, gula. Las personas entran. Dependiendo del vórtice que tengan más afectado, así mismo va a haber una influencia para que se ubiquen o aquí, o aquí, o aquí. ¿Cómo funciona? Las personas que tienen más dañado este vórtice, los que van a buscar novio, esas muchachas que van vestiditas así con las blusitas aquí, todas sexys, que se van a mostrar, se hacen aquí. Las personas que están más dañadas en el segundo vórtice, emociones. ¿Quiénes se hacen aquí? Los paralíticos, los que van en silla de ruedas, los que van a pedir perdón, los que van a rezar para pedir algo, los que van a dar gracias a Dios. ¿Y quiénes se hacen aquí? La nave del deseo, tercer vórtice, la gula. Hay gente que va por el centro de afán, la gente mantiene de afán. Entonces van, entran, se arrodillan acá un ratico, piden un deseo, tiran una moneda y chao. Y así ha funcionado siempre. Lógico que si hay una persona que está dañada en los tres vórtices, va a llegar a la iglesia y no va a saber dónde hacer. Entonces, en la arquitectura gótica se estableció precisamente que todos los vitrales que estaban en las diferentes partes iban a tener una influencia de acuerdo a la posición del sol en cada una de estas naves. Hoy día también funciona así. Personas que se hacen aquí, otros que se hacen acá, otros que se hacen acá. Entonces, a todo eso le sumamos muchos efectos internos, y uno de los efectos es que el piso de las catedrales está construido en mármol. Y si no tienen completamente el piso de mármol, tienen baño de granito. Entonces, el mármol atrae magnetismo terrestre. Las personas que entran en el interior de la catedral son manejadas por el arte gótico, el arte mágico, el arte de hechizar al ajeno. El efecto de resonancia. Anteriormente se utilizaba el canto gregoriano. Y entonces, con el paso del tiempo, tengamos en cuenta que se dejó de dar la misa de espaldas y en latín. Se acabó el canto gregoriano, y el canto gregoriano fue suplantado por unos bafles que iban a ser ubicados en estas pilastras, y esos bafles tienen una característica para llegar a la resonancia. Nunca se escuchan nítidos. Se escucha es una resonancia, un eco. En el libro del arqueómetro entonces clarifican que internamente las catedrales están construidas con mucha precisión, y las pilastras entonces trabajan con las diferentes notas musicales.
cada vez que se entona un canto gregoriano, las ondas del sonido rebotan en las pilastras y debido al efecto de resonancia nuevamente vuelve a jugar la onda alta. Y la gente está escuchando misa y le da sueño. Bien, entonces vamos a escuchar esta parte que es importante. Remitirnos un poco a la ciencia. El sonido se desplaza en ondas. Cada onda alcanza el punto más alto en su potencia más alta y luego baja el nivel en su potencia más baja. Cuando se oye un sonido es debido a que las ondas del sonido hacen vibrar a los pequeños huesos del oído. Todo tiene una frecuencia que produce resonancia o vibración. La onda sonora envía vibraciones por el canal auditivo al oído interno. Las vibraciones hacen que las células ilíadas se doblen. Este movimiento envía una señal al cerebro que dice, sí, oigo. Los cantos gregorianos siempre son vocalizados por montes, que tengan una voz fuerte, una voz grave, para despertar fuerzas de cavernas, o sea, de abajo. Las fuerzas de abajo, y trabajan con la resonancia, siempre el campo que se canta gregoriano es el resonancia. La música clásica. O sea, sonido de caverna. Aclarifiquemos. Se produce un efecto de rebote en el cerebro, penetra el cerebro a través de los oídos, produce vibración en la piel, vuelve al cerebro, se rechaza en las capas cerebrales, el hueso cerebral y vuelve otra vez adentro, es una bomba atómica. Entonces aquí en esta reunión se estaba hablando de entidades y aquí entonces se explicó algo sobre la resonancia. El canto gregoriano entonces genera un efecto de resonancia al igual que los baffles y la finalidad es mantener siempre el cerebro en estado alfa. La pregunta es ¿por qué? Vamos a tener una respuesta. Cuando nosotros estamos reunidos en algún lugar y estamos pensando, sintiendo, actuando al unísono, el aura de nosotros se empieza a manifestar. Y digamos que hay un intercambio energético, porque todos están reunidos y están ejecutando una misma acción. Entonces aquí, sin que nos demos cuenta, en este espacio hay una burbuja de energía y muchas veces se puede sentir. Asimismo, cuando las personas están en la misa, le manejan una visión focal para robar energía. ¿Cómo funciona? Yo no me puedo quedar todo el día aquí quieto, porque me canso más rápido, porque ustedes me chupan la energía. Cada vez que uno observa algún objeto o alguna persona, esa persona o ese objeto está quedando impregnado con energía mía. Por eso existe la telequinesis, la capacidad de yo observar un objeto inanimado y darle movimiento con la fuerza de mi pensar. Lo que la gente dice, mover cosas con la mente. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que moverme para permitir que esa energía no se quede en estado estático, sino que sea una energía cinética que esté en constante movimiento. Cuando el cura está dando la misa, el cura se queda quieto, estático, y todas las personas están mirando al frente. Pero desde que la persona entra a misa es manejada no solamente por estos efectos que hemos visto, sino también que los ponen a todos a entonar al unísono el mantra, amén. ¿Cuántas veces se repite el amén en una misa? Y recordemos que la palabra amén evoca al dios Amón del antiguo Egipto, porque tiene amén y Amón la misma onda, la misma frecuencia. Entonces es un mantra precisamente para generar esto. Esta es la representación de la iglesia vista de pájaro. Esto que vemos aquí es una burbuja
de energía creada por la fuerza mental y espiritual de los creyentes. Aquí parado, quieto, está el sacerdote, recibiendo la energía de los creyentes y proyectándola al Santísimo, es decir, los objetos que están aquí al frente. Entonces, ¿cómo funciona? Vamos a explicarlo con leyes de la física de una forma más sencilla. ¿Por qué tienen báculo y pectoral? Desde el antiguo Egipto se habló entonces de las vestimentas de los dioses de esa época, vestimentas que conservan hoy día los cardenales. Anteriormente a esto le llamaban el capirote, actualmente le llaman mitra. Entonces la mitra y la tiara, al igual que el pectoral, y esto que es un báculo, tiene una función. Miren que no es una vara, esta vara apunta hacia el cielo, ese báculo no. Este báculo se enrosca como una serpiente. Eso es, apunta hacia abajo. Entonces, aquí están todos tomando el báculo. Cuando una persona quiere ser cura, tiene que estudiar 6 años. Después de hacer el bachillerato, tiene que estudiar 2 años de teología, 2 años de filosofía, 2 años de derecho canónico. Después de 6 años se convierte en cura. El cura, o el párroco, o el padrecito, ¿sí?, el encargado de una parroquia. Digamos que ese es el primer nivel, un curita cualquiera. Después de ser cura, con años de estudio puede llegar a ser presbítero, luego canónico, luego obispo, luego arzobispo, luego cardenal, para llegar a ser papa. Entonces, después de años de estudio y niveles de ascenso, que no es ascenso, deja de ser cura, luego es presbítero, luego es canónico, obispo, arzobispo, cardenal, papa. En estos niveles van siendo instruidos para mover las masas, porque hay curas que son preparados para mover las masas. Entonces también los preparan precisamente en conocimientos para manejar esto. ¿Cómo funciona? Un experimento en física. No sé si a ustedes les pusieron ese experimento cuando estaban en el colegio. Ponían una tabla delgadita y ponían varias esquirlas o pedacitos de imán en toda la tabla, y luego un imán grande lo ponían por debajo, y todas las esquirlas se reunían en un punto central. ¿Por qué? Porque son atraídas por el imán. Asimismo, hablemos del éter magnetizado. ¿Qué es el éter magnetizado? Los estados de la materia, entonces, recordémoslo: sólido, líquido, gaseoso y plasmático, que es el mismo etéreo. ¿Qué pasa entonces? Las personas que están en misa, con toda su fuerza mental, con todo lo que creen, con todo lo que esperan, con todo lo que rezan, con todo lo que invocan y lo que evocan, están desprendiendo esa energía que es etérica. Esa energía etérica se puede ionizar. ¿Qué es ionizar? Se puede cargar eléctricamente. Por eso en la parte de al frente existen una gran cantidad de veladoras y objetos que están bañados en oro o en plata, porque el oro y la plata son los mayores conductores eléctricos. Entonces, ¿qué ocurre?
Todos esos objetos están impregnando de toda la energía etérica de la misma gente. Por eso la gente siempre, durante toda la misa, está mirando adelante. Utilizan éter magnetizado. Entonces, lo mismo hace el báculo. Si el báculo es de oro, entonces el báculo hace lo mismo que hace el imán. Atrae, atrae, atrae. Las vestimentas llaman mucho la atención. Están bañadas también en oro. Y durante toda la misa las personas están mirando el sermón del cura o el papa o lo que sea. Y ese pectoral, al igual que la mitra, igualmente se está cargando de todo el éter magnetizado. Por eso toman el báculo, entonces se están retroalimentando de la energía que le están robando a las personas que están escuchando misa. Cura, presbítero, canónico, de aquí en adelante es donde empieza, de obispo en adelante, es donde empieza la utilización de todas estas vestimentas. El mundo astral, el mundo mental, mundo intuicional, mundo espiritual, supuestamente de acuerdo al rango. Asimismo son instruidos para manejar diferentes dimensiones del astral en el acto de la misa y poder robar energía a la gente. A medida que transcurre la ceremonia, esta burbuja, que es un depósito de energías para las entidades, se acrecienta y transforma, tornándose circular y gigantesca. Entonces todo esto se va dando en la medida que la gente va repitiendo amén, 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 amén. En la medida entonces que las personas van invocando y evocando. ¿Por qué la gente se arrodilla en una iglesia? Tenemos en cuenta que los vórtices bajos son los que trabajan con las frecuencias de la tierra y los vórtices altos con las frecuencias del sol. Entonces la burbuja se torna más grande y luego se transforma el estado de energías del piso en cuadros similares a un tablero de ajedrez, y aparece una entidad mayor frente al sacerdote, la cual ellos mismos llaman un ángel. ¿Cómo funciona? Las personas, primero que todo, desconocen que el aura responde a estímulos externos. Cuando la gente va a entrar a la catedral, lo primero que hace es bajar el nivel del aura, echándose la bendición. Se echan la bendición, entran y ahí está el altar. La gente frente al altar, ¿qué hace? Cuando la gente está de rodillas, las rodillas las tiene más cerca al piso. Quiere decir que está absorbiendo magnetismo. Pero ese magnetismo la persona lo absorbe para entregarlo a la entidad que está en cada altar. Por eso las personas frente al altar, después de echarse nuevamente la bendición, inclinan la cabeza. Es decir, le están poniendo el vórtice a la entidad. Y cada santo es una entidad. A eso le sumamos lo que hacen las veladoras. Cuando uno entra a una catedral, el ambiente de todas las catedrales está viciado. Por eso ustedes entran y se siente el vaho, un olor
un olor a veladoras. Por medio de la inhalación, ¿qué hace el humo? El humo acelera el proceso del bloqueo de la parte consciente del hombre. Y entonces las personas más fácil se ubican en estado alfa. Y las personas entonces están entregando su espíritu a cambio de cosas materiales. Por eso hay personas que se fanatizan a San no sé quién, y cada persona tiene su santo al que le pide y le reza. Esta es la forma energética que adopta el piso, creada por la intersección de pirámides negras y blancas que tienen por finalidad el intercambio de energías telúricas oscuras. Entonces, hay una cuestión que también es grave. La persona entra a misa y entonces hay personas más rezanderas y hay otros que no. Pero hay personas que durante toda la misa están rezando y hay una parte que es la parte central, se llama la Eucaristía. Hay entonces una parte donde a todos les ponen a rezar el Padre Nuestro con las manos así. Y entonces por estos vórtices están ingresando miasmas. Vamos a conocer qué son los miasmas. Acto seguido, cuando termina la Eucaristía, todos tienen que quedar impregnados de esos miasmas, por eso los ponen a todos a que se den el saludo de la paz. Y todos se impregnan del miasma. Y todos quedan con sus miasmas. Luego la entidad mayor abre una puerta dimensional por donde penetran ejércitos de estos entes y luego al salir estos en forma de espiral rompen la burbuja y se dan el banquete de su vida, absorbiendo estas energías mentales y espirituales de los creyentes. Hay un día que le llaman miércoles o es martes de ceniza. ¿Cómo hacen la ceniza? Un ramo lo queman, la ceniza la mezclan con agua, luego eso se lo ponen a la gente en la frente a forma de cruz. ¿Qué hace la ceniza mojada o el barro mojado o la plastilina en el aura? Absorbe calor. Y las personas que se dejan eso allí todo el día precisamente están más propensas a mantener todo el día con su miasma. Entonces hay gente que va a la misa, le echan la bendición y se lleva a pasear el miasma todo el día. Y hay gente que no se lava la frente. No se baña aquí. No se pueden. Eso es. Entonces, en el cáliz tienen metidas las hostias. Y llega un momento en que todos deben hacer fila. Y entonces le dicen a uno, cuerpo de Cristo, ¿y qué responde la gente? Se está comiendo eso. Y al otro día el cuerpo de Cristo está en el sanitario. Eso es lo que le ha enseñado la religión católica. Según un pedazo de esa cosa es el cuerpo de Cristo. Esa es la hostia de la mentira. A todos entonces los siguen alimentando de un conocimiento falso. Las entidades crean progresivamente esta edificación con el vaho de los mundos oscuros de su reino infernal, con los estratos y babosidades del abismo, y en este momento todos los creyentes son impregnados con esas energías
astrales infernales. Finalmente se forma el edificio eucarístico, se consuma la obra oscura, una parte más del espíritu que pierden los creyentes. Un paso más hacia el abismo. Entonces estamos hablando de la conformación básica y entonces en la medida que avanzamos expliquemos un poco más la función, porque no hemos hablado cuál es la función de las agujas, cuál es la función de la ojiva, cuál es la función de las gárgolas, cuál es la función de muchas cosas que están dentro de las iglesias. Miren entonces cómo la mitra y la tiara tiene una función en el arzobispado, y esa función dicen ellos que es de protección. Entonces les recuerdo algo. En la época medieval, toda persona que fuera a la misa, entonces la gente tenía que entrar sin sombrero, los hombres. ¿Por qué? Porque todo lo que es el efecto de refracción, el efecto de resonancia rebota en la caja craneal y afecta a las personas que tienen esta parte expuesta. Por eso internamente en la catedral empiezan a utilizar esto para ellos como protección. Es decir, que se jodan todos menos ellos. Por eso utilizan la tiara.